Muy buenas, querida familia de los Oasis. En atención, algunas preguntas que se han venido desarrollando en el Oasis pasado, después de conversar con el padre Abad, y después, por supuesto, también de consultar distintos documentos del Magisterio de la Iglesia, de su doctrina social y del mismo catecismo, que sabemos que todos se apoyan en las Sagradas Escrituras. Podemos comenzar a dar algunas respuestas, algunos de los comentarios y algunas de las preguntas en líneas generales. Una primera pregunta o un primer comentario o planteamiento tiene que ver con el gran dolor. El gran dolor cuando algunos de nosotros hemos perdido un familiar o un ser querido y esa persona percibimos, después de haber leído el Catecismo de la Iglesia, después de haber hecho estas lecturas tan, tan profundas, eh, de una gran belleza, porque son lecturas de una grandísima belleza, eh, pero que abordan temas polémicos, reales y complejos de la vida. Entonces, muchas de las personas, o algunas, se han sentido tocadas porque han percibido que quizás alguno de sus familiares o seres queridos, cuando les ha tocado sus momentos finales, enfermedades terminales en distintas clínicas u hospitales, han reconocido en la lectura, se han identificado y han descubierto realidades que antes permanecían difusas, confusas, oscuras o poco claras. Y han vislumbrado, que también eso es por gracia de Dios, que no fueron tratadas correctamente, según la voluntad de Dios. Vieron que el sistema médico, el sistema de la seguridad social, en alguno de sus departamentos, de sus especialidades, de las distintas zonas de la UCI, constatan, incluso después de muchos años, tras hacer estas lecturas actuales, hacer estas lecturas, cuando digo actuales, hacerlas de entre de 15 días y una semana, constatan situaciones que no habían visto de hace incluso años. Familiares que las lecturas abordan y ellos descubren que quizás no recibieron los cuidados correctamente aplicados, respetando la dignidad humana de estas personas. Distintas situaciones que no vamos a nombrar, ¿no? Algunas muy dolorosas, eh, en donde algunos constatamos malas prácticas, ¿verdad? Y eso produce un gran dolor. Y quizá en el corazón viene la pregunta, si hubiera sabido esto antes, hubiera podido actuar de otra manera, hubiera podido defender a mi familiar que estaba en esa situación de otra forma, hubiera podido haber exigido jurídicamente esto, o hubiera podido haber exigido jurídicamente aquello, que hubiera permitido un trato de dignidad como hijo de Dios a ese familiar que estaba con una enfermedad terminal y que hubiera sido tratado pues con una mirada de amor, ¿verdad? Situaciones, por ejemplo, que pueden indicar que quizás se adelantó la muerte porque se administró un cuidado paliativo de una manera incorrecta. Entonces el cuidado paliativo fue exagerado y entonces pudo haber adelantado la muerte de esa persona porque la dejó en un estado indefenso, ¿no? De indefensión. Ese espacio de indefensión en que se anestesió de manera exagerada, no de manera paulatina como lo indican el mismo régimen y normativa de los cuidados paliativos, que se tiene que administrar lentamente, sino que quizás se administró de manera violenta, abrupta, pues vienen en razón a esto múltiples preguntas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera sabido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Eh, o
o situaciones en donde se puede sospechar que se le aplicó eutanasia. Es decir, no solamente que se le adelantó, que se le administró una anestesia, lo cual está totalmente permitido, incluso por el, por el derecho canónico, o sea, aprueba una administración paulatina, comedida, responsable y siempre de acuerdo con la familia, pero no repentina, fulminante, etcétera, ¿verdad? Entonces viene la otra pregunta, o que se le haya aplicado algún tratamiento que haya podido pues causar la muerte. O también otras situaciones en donde, no sé exactamente, ahora no me viene la palabra, pero es como una exacerbación, como que se aplica de manera exagerada cuidados que lo que hacen es prolongar, violentar al enfermo eh, y se le quita paz cuando se sabe que esa persona está en fase terminal. Entonces, eh, esos cuidados son agresivos y causan un dolor exagerado y quitan la paz a la persona que pudiera dedicar sus últimos meses o días a morir tranquilo, ¿vale? Eso tiene un nombre a nivel médico, ¿no? Esa exacerbación, esa exageración, esa violencia de los tratamientos médicos. Eso. Entonces, pueden surgir entre muchas preguntas estas. Estas por lo menos han sido las que han brotado. Entonces, en líneas generales podemos decir que eh, el conocimiento de ahora lo que nos hace es iluminar momentos del pasado. Si no lo sabíamos, no lo conocíamos, seguramente Dios nos habrá dado otras gracias en esos momentos para poder responder, ayudar, acompañar a nuestros enfermos. De nada nos sirve decir, pero es que yo no lo conocía en el pasado. Vale, no lo conocía en el pasado, por lo tanto, si yo no lo conocía, si no lo sabía, si no conocía esta, esta sabiduría de la iglesia, pues ¿cómo aplicarlo? Era imposible aplicarlo. Entonces, no somos culpables de algo que no sabíamos. Entonces, este conocimiento nos tiene que llevar a donde nos lleva a todos, que es al Santísimo, ¿verdad? Ante las grandes preguntas, pero ¿qué fue? ¿Qué sucedió en el pasado? ¿Pero qué pudo haber sido? Dejarlo en manos de Dios, porque no hay posibilidad de cambiar el pasado. Lo que sí podemos es llevarlo a Jesús y Él, que es el dueño del tiempo, del pasado, del presente, del futuro, Él nos dará las gracias, Él nos dará las respuestas, Él nos dará las luces actuales. Por ejemplo, en mi vida, mis padres murieron alrededor de hace 30 años. Yo los perdí, pues, a uno de ellos con 14 años. Y les puedo decir que hay luces, claridades que sigo recibiendo hoy en día cuando estoy delante del Santísimo Sacramento, comprensiones acerca de ese pasado en donde mis padres sufrieron, vivieron momentos de dificultad en su salud y sigo recibiendo gracias, sigo recibiendo respuestas que me dan paz delante del gran médico que es el mismo Jesús. Entonces, ante todas estas situaciones, todas estas preguntas, pues invitarles a adorar al Santísimo, cada uno en su parroquia y de manera especial en el monasterio. Nosotros tenemos un espacio los días viernes por la tardecita, entre 4 y 7 de la tarde, 4 y 6 de la tarde, para confesiones, adoración al Santísimo, estar pues como en pequeños mini retiros de silencio, pues el que guste me puede escribir y nos ponemos de acuerdo. De esta manera estamos dando respuesta a una de las preguntas y comentarios que se hacían en los oasis del sábado 4 de noviembre del 2023. Siempre apuntamos a fechas porque nosotros no podemos abarcar toda la realidad.
si se suscitan otras preguntas en el futuro, no somos dueños del tiempo, somos pequeños mortales. Entonces, solamente en atención a algunas preguntas que nos llegaron y comentarios en relación con este día puntualmente de los oasis, en donde las lecturas de las Sagradas Escrituras, las lecturas del catecismo y también los actos de amor, de misericordia que vivíamos como familia los unos con los otros, actos de caridad, movieron mucho el corazón y abrieron esa susceptibilidad que tiene que ser bien llevada, porque no es abrir heridas por abrirlas, sino que si se abren las heridas es para poder disponer del ungüento de Dios, ¿verdad? Que nos la da, pues, la adoración al Santísimo Sacramento y todos los sacramentos que da la Iglesia, la confesión, la guía espiritual, para poder ayudar a que esa herida que no estaba cerrada, porque por eso se abre, que no estaba cerrada, que no estaba bien limpia, no estaba bien cicatrizada, poder coadyuvar a esa correcta cicatrización. Y si de una forma muy humilde, pues este pequeño apostolado de los oasis de Ser Familia puede colaborar como instrumento de Dios, que así sea para gloria de Dios, de la mano de su Madre María. Que siempre haya esa sutileza en el trato, en el reconocimiento de nuestros límites, siempre con la mirada de una madre, la mirada de María. Eso hará que no nos juzguemos de esa manera a nosotros mismos. Juicios, sí, de saber si hice mal, no hice mal, los juicios normales, ¿no? De poder discernir si hicimos mal o no hicimos. Pero también poder saber que la palabra mayor, y de ahí viene la palabra ser juzgados, depende del Señor. Por eso es una invitación, esta consulta nos lleva a una respuesta completa, que es ir al gran médico, que es Jesús. Jesús en el Santísimo Sacramento con la adoración eucarística. Y por supuesto la confesión y la guía espiritual.